Hola, viendo hoy día lo que viene a ser las infracciones, ¿sí? Tenemos que rescatar algunos supuestos. Dentro de lo que vienen a ser sanciones que se han incurrido entre la fecha del 16 de marzo y el 30 de junio del 2020, nos salió una norma que no iban a ser sancionadas. Pero dentro de esto, tenemos que tomar en consideración que han salido dos resoluciones por parte de la Intendencia donde nos van a dar esta facilidad de no sancionar las infracciones que se han incurrido. Tenemos la 008 y la 016. Por ejemplo, si tenemos en este caso, lo que viene a ser la resolución 008 del 2020, dice que se aplica incluso cuando la subsanación de la infracción se realiza después del 30 de junio del 2020, y acá viene la respuesta, ¿no? Considerando que el texto de la resolución, que también la he anexado como parte del material para que lo lean, no hay referencia alguna a la subsanación para aplicar la discrecionalidad. Consideramos que esta aplicaría incluso cuando la infracción se subsane después del 30 del 6 del 2020. Dentro de esta facultad discrecional nos está diciendo prácticamente de que esta resolución nos da un poquito más para que se pueda aplicar este contexto de la discrecionalidad. ¿Qué es la facultad de discrecionalidad de acuerdo a lo que viene a ser esta resolución, pero ya la número 011 del 2020, ¿no? Y que tiene en cuenta que el aislamiento social obligatorio, en este caso la cuarentena, solo se mantiene en algunos departamentos, como son Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, y que progresivamente se están reanudando sus actividades económicas y se va a estimar que los deudores tributarios no van a tener mayores dificultades para cumplir sus obligaciones tributarias formales, excepto aquellos cuyo domicilio fiscal se encuentre ubicado en los departamentos antes mencionados. Entonces, aquí hay una facultad de discrecionalidad de los pagos de tributos o cumplir con las obligaciones dentro de los plazos establecidos para aquellos que estén en estas zonas que están declaradas en cuarentena todavía. Dentro de su artículo 2 de esta misma resolución 011 del año 2020, se dispone el aplicar la facultad de discrecionalidad para obviamente no sancionar administrativamente ninguna infracción tributaria a cualquiera de los deudores dentro de que estén en el ámbito de aplicación y cuyo domicilio fiscal al 26 de junio no se encuentre ubicado o bueno, se encuentra ubicado dentro de los departamentos en los que está explicándose este aislamiento social. Entonces, profe, esto aplica para una empresa que tiene en Lima su domicilio fiscal y tiene también una sucursal en una de estas zonas. No, porque el domicilio fiscal que va a predominar va a ser el de Lima, ya que tiene para hacer las declaraciones y no tiene esta facilidad, ¿sí? Con lo que viene a ser esta resolución de la 008 del 2020, vamos a ver un pequeño caso. Este caso consiste en que, bueno, tenemos una empresa con el RUC, periodo de febrero de 2020, ingresos netos anuales en el 2019 que supera las 2.300 UITs, estamos hablando de un promedio de 9.660.060. A ver, 9.660.000. Ahí estamos. Libros y registros electrónicos se llevan a través de lo que es el PLE y la fecha según cronograma para enviar los registros electrónicos era el 16 de marzo del 2020. En este caso se omite registrar una factura electrónica en el registro de ventas y esta asciende a 5.000 soles. ¿Cuál es la infracción que ha incurrido y se aplica o no se aplica lo que viene a ser la facultad de discrecionalidad? La discrecionalidad es aquello que tienen los auditores para poder decir si estoy o no estoy sancionado, ¿no? Eso ya queda como una facultad que tiene la parte que representa SUNAT, que en este caso son los auditores. Aquí se va a reflejar algo que
nosotros ya conocemos a nivel de una de las infracciones más aplicadas durante el año 2019 y que se verá también aplicada en el año 2020 y posteriormente, viene a ser la del numeral 10, ¿no? del artículo 175, en la cual nos dice que si hubieran ventas que se declaren en un periodo distinto al que se permite, o la omisión de las mismas, prácticamente estamos declarando los libros electrónicos de una manera que no es la correcta y obviamente vamos a tener una multa. Pero, según la fecha que se comete la infracción, es el 17 de marzo, ¿no? Es al día siguiente del plazo máximo de atraso. Entonces, acá nosotros vamos a tener que no se va a aplicar, ¿no? Esta norma que salió, la número 16, ¿no? Se aplicará a la facultad que está prevista dentro de lo que viene a ser la resolución 008, ¿no? Y por lo tanto no se va a aplicar sanción. Para esto se va a tomar en consideración esta resolución, ¿sí? Y bueno, que también está anexada y que usted está dándolos considerando, y acá nos dice prácticamente el resumen, ¿no? Se dispone a aplicar la facultad de discrecionalidad de no sancionar administrativamente las infracciones que se incurran por los deudores tributarios, ¿no? Durante el estado de emergencia declarado por Decreto Supremo 044/2020. Y esto incluye infracciones cometidas entre el 16 de marzo y la fecha de emisión de la presente resolución, ¿no? También ocurre que aquellos que hayan, bueno, no procede efectuar devolución ni compensación de los pagos vinculados a infracciones que son materia de discrecionalidad en el presente resolución efectuada antes de su emisión. ¿Qué significa? Si ya pagaste tú la multa o la infracción, no aplica una devolución ni menos una compensación. Simplemente se da como admitida. Entonces, teniendo este alcance, nosotros podemos decir que en el contexto no aplica la número 16, sino aplica la número 008. Para lo que es la resolución, que está muy comentada, que es la 016/2020, tenemos otro casito, donde nos dicen que este contribuyente en marzo del 2020 tiene ingresos anuales del 2019 que no superan a 5.000 UITs. El tipo de contribuyente no es principal contribuyente y su domicilio fiscal está en Lima, ¿no? Al 26 de junio del 2020 está en Lima. Y sus libros y registros electrónicos se llevan a través de lo que es el PLE. El libro diario y el libro mayor del periodo de marzo se envió el 20 de julio del 2020, dado que se consideró que le resultaba aplicable la prórroga prevista en la resolución de Intendencia 099 del 2020, donde viene el nuevo cronograma, ¿sí? La pregunta es si se ha incurrido en una infracción tributaria y de haberse incurrido, cuál sería o cuál resultaría aplicable y si se aplica la facultad de discrecionalidad. En este contexto, lo que nos habla la prórroga de la resolución 099, que es la que nos menciona acá, nos dice o se dispuso en el ítem I, literal C, artículo 3, que para aquellos que no calificaran como principal contribuyente se prorrogaba hasta el 20 de julio del 2020 los plazos máximos de atraso de lo que vienen a ser la presentación de los libros contables, ¿sí? Y bueno, que se vencían para dichos sujetos desde el 16 de marzo del 2020 hasta el mes de junio del 2020. ¿Cuál es el detalle acá? Los libros, que obviamente tienen un plazo máximo de atraso de 3 meses, computados desde el primer día hábil siguiente al que se realizan sus operaciones, mejor dicho, marzo se contabiliza abril, mayo, junio, ¿no? Entonces, por lo cual, acá dice, se inicia el 1 de abril y se cumplía el 1 de julio. Por lo tanto, no va a aplicarse ninguna prórroga, ¿no? Prevista en lo que viene a ser la resolución, y en consecuencia sí se ha incurrido en una infracción, ya que esto se ha presentado el 26, ¿no? A ver, perdón.
sí, el 20 de julio y le correspondía presentarlo hasta el 16. No, le correspondía presentar los libros hasta la fecha indicada de vencimiento. Entonces, ustedes dirán, ¿pero qué infracción se ha cometido si supuestamente tenemos una prórroga? Sí, pero la prórroga, ¿se acuerdan que habíamos leído el de la número 16? Y aquí la muestro. Donde nos resuelve aplicar la facultad de discrecionalidad de no sancionar administrativamente la infracción de los libros electrónicos, ¿no? De acuerdo con los criterios establecidos. Y en el artículo 2, lo establecido en el artículo presente, es de aplicación inclusive a sanciones que están tipificadas en este mismo artículo con anterioridad a la fecha de emisión de la presente resolución, siempre que se cumplan con los criterios establecidos en el anexo de la presente resolución, ¿sí? Y bueno, lo antes señalado no da derecho alguno a devolución o compensación. Si pagaste alguna de estas multas, no te da derecho a que puedas solicitar la devolución, ¿no? Y dice que también lo dispuesto en esta resolución no resulta la de aplicación respecto de las infracciones a las que se aplican las resoluciones de Superintendencia Nacional de adjunta de tributos internos, ¿de cuál? Del 008 y del 011, los que se ceñirán a lo previsto en ellas. ¿Ok? Entonces, teniendo esto como alcance, nosotros podemos decir que se venció el plazo, está ubicada en Lima, y esta infracción se va a configurar dentro del numeral 10 del artículo 175, en el cual se ha omitido anotar los conceptos mencionados en dicho numeral por el atraso de los libros del libro diario y libro mayor, ¿sí? Entonces, aquí dice la fecha en la que se incurre en la infracción, obviamente es el 2 de julio, el día siguiente del plazo máximo de atraso. Aquí tenemos un alcance. Se aplica la facultad discrecional prevista en el artículo 16, en la resolución 16, y dado que la empresa subsanó voluntariamente, no se aplican sanciones. Y no le resulta aplicable la resolución 008 porque solo aplica a infracciones cometidas hasta el 30 de junio, ¿correcto? Entonces, fecha en la que subsanó la infracción es el 20 de julio y se puede aplicar la facultad de discrecionalidad dentro del contexto de la resolución número 16. Veamos una infracción tributaria. Tenemos acá la empresa, ¿no? Que es una empresa designada como principal contribuyente en el departamento de Lima y obtuvo durante el año 2019 ingresos netos por 17.543.050, obviamente menos de 5.000 UITs, conforme su declaración anual del año 2019, presentada en el mes de junio del 2020. Se sabe que aún no se ha enviado el libro diario electrónico de los periodos de diciembre a marzo. La empresa desea subsanar el 15 de julio del 2020 sus libros electrónicos y nos consulta si es que se encuentra obligada a pagar alguna multa o le aplica la facultad de discrecionalidad que está vigente. Acá tenemos los plazos máximos del atraso de los libros. Obviamente diciembre se vencía o se empieza a contabilizar a partir del primer día hábil del mes siguiente, en este caso el 2 de enero, y tenemos 3 meses de plazo para poder subsanarlo. Es ahí que entra diciembre, enero, febrero y marzo, y cada uno sus fechas de inicio y sus fechas de presentación máxima. Según lo que nos dice la nueva fecha de vencimiento durante el estado de emergencia, habla de que el artículo 175, el Código Tributario en referencia a los libros electrónicos que habla el numeral 10, va a aplicar una resolución de intendencia número 065 y esta dice que la administración tributaria determinó que las empresas que no superaran las 5.000 UITs de ingresos netos en el año 2019 podrán presentar sus libros y sus registros, distintos al de compras y ventas, obviamente, porque eso se declaran a través del 621,
que originalmente vencían el 16 de marzo hasta el mes de mayo del 2020, ¿no? Y hasta el 4 de junio respectivamente, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Entonces, posteriormente, salió la resolución 099, la cual se ve aquí, ¿no? Del 29 de mayo, y obviamente aquí ya es un poquito más amplia. Nos habla sobre los plazos, ¿no? Los plazos máximos, tanto para los buenos contribuyentes como para aquellos que tengan menos de 5.000 UITs. Teniendo eso, entonces tenemos acá los plazos máximos y la pregunta es, ¿se aplica o no se aplica? Bueno, se diferencian obviamente los vencimientos de la empresa que califiquen como PRICOS, ¿no? Hasta el 31 de mayo del 2020 o no. En este caso, se ampliaron los plazos, pero solo para las empresas que no calificaban como PRICOS. Los que fueron PRICOS, normal, presentaban sus libros, ¿no? Y en este caso, la empresa Hachiko, al ser un PRICO, tuvo la fecha límite de presentación, ¿cuándo? El 4 de junio, ¿sí? Entonces, la facultad de discrecionalidad en este caso, como se indicó dentro del marco teórico de la resolución número 011, solo resulta aplicable a los contribuyentes cuyo domicilio fiscal se encuentra en alguna de las 7 departamentos donde se mantiene la cuarentena focalizada. ¿Aplica para esta empresa? No, porque se encuentra en Lima. La número 008 aplica sobre infracciones incurridas o cometidas que son detectadas entre el 16 de marzo y el 30 de junio. ¿Le aplica lo que viene a ser esta resolución a esta empresa? Sí, ¿verdad? Porque está dentro de los periodos 16 de marzo al 30 de junio. Entonces, solo se le sancionará, ¿no? Por el periodo de marzo 2020, obviamente a los periodos de diciembre que ya se habían vencido, ¿no? A diciembre, a febrero, acá está, solo se sanciona al periodo de marzo, ¿no? Que ya se pasa de la fecha, pero diciembre, enero y febrero se les aplica la facultad de discrecionalidad. Ahora la pregunta es, ¿cuánto incurre la multa? Bueno, es el 0.6% de los ingresos netos. Eso se encuentra en el numeral 175, perdón, artículo 175, numeral 10, y tiene un tope de 25 UITs. En este caso, los ingresos netos eran de 17.543.050. Los ingresos netos, el 0.6, pues la multiplicación, que va a ser nuestro primer tope. Y el segundo tope, que es exceso, para que no se excedas de los 25 ITs, ¿no? 25 ITs por 4.300. Y vamos a tener que tomar el menor entre A o B. El menor de estos viene a ser el de 105.000. Fecha que se comete la infracción, el 2 de julio del 2020. La gradualidad que va a ser, como es una subsanación voluntaria, aplica del 90%. Mejor dicho, de esos 105.000 vamos a multiplicarle el 10% y eso es lo que aplica para su multa. Hay que calcular el interés moratorio, en este caso a través de la calculadora tributaria, ¿no? Y va a salir por un interés moratorio de 500. Eso automáticamente al hacer los cálculos de qué fecha, aunque no, es del 2 de julio al 15 de julio, no deben ser más, y esto es, ¿no? Vamos viendo acá en la calculadora. Aquí estamos en la calculadora tributaria, ¿no? Y tenemos por deudas de declaración jurada, el RUP puedo ponerle cualquiera, ¿sí? Renta de tercera, el mes de julio, el importe del tributo eran como, según dato, 10.525, ¿no? Y la fecha de actualización
es hasta, según dato también, se paga desde el 2 hasta el 15, ¿no? Hasta el 15. Entonces, nos salió un error. Ahí está. Nos salió un promedio de 10.525. La deuda no ha subido, ¿no? Durante este periodo que estamos poniéndole, ¿no? Fecha que se actualizará desde el 15 de julio y le está tomando con una fecha de vencimiento del RUC como 18 del 8 del 2020. Ojo, acá le estoy poniendo como si hubiera hecho una declaración jurada y bueno, como todavía no se vence, simplemente lo está tomando como que no hay ningún interés, ¿sí? En ese punto, acá ponemos un interés que sea de 100 soles y automáticamente nos va a salir el monto para que podamos nosotros pagar. Tengamos en consideración que esto afecta de manera directa lo que viene a ser las multas que más resaltan con estas resoluciones y que se deben tomar en cuenta. Otra de las cositas que se debe tomar en cuenta debe ser el monto mínimo que nosotros tenemos para pagar una multa, que viene a ser el 5%, el 5% de la UIT. En este caso, 4.300 por 5%, nos está dando 215. Este es el monto mínimo que tenemos para pagar una multa. A tomarlo en consideración.